Para hablar de este tema, ya estamos en contacto con el director del CEDES, Jerzy Mamani. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a la revista. Tadiera Segarra los saluda. Cochabamba ocupa el primer lugar en letalidad en todo el territorio nacional. ¿A qué se debe esto? Bueno, muy bien, ya lo decía el presidente del Colegio Médico que me antecedía y también muchas veces lo habíamos aclarado. Esto se debe también al gran subregistro que se tiene en nuestro departamento y también a nivel del país. Es decir, a nivel de Cochabamba tenemos muchas personas que solamente se han hecho las pruebas rápidas o las pruebas inmunológicas y nunca se han realizado una prueba confirmatoria por lo que es el PCR, especialmente durante los meses de junio y julio, donde tuvimos una gran cantidad de personas que por no esperar el laboratorio de PCR simplemente se han quedado con las pruebas inmunológicas. A raíz de esto tenemos una tasa de subregistro de por lo menos un 20 al 30%, que en números totales estamos hablando de por lo menos 3.000 a 4.000 pacientes confirmados que se debieran agregar al total de casos que tenemos en este momento. Con ello, el total de fallecidos dividido entre el total de activos nos daría una tasa de letalidad mucho más baja, de alrededor del 5%. Sin embargo, en este momento, con los números oficiales que se tienen en el sistema de vigilancia epidemiológica a través de las pruebas de PCR, estamos con un 8% de tasa de letalidad. Doctor, ¿este porcentaje es el más alto desde el inicio de la pandemia? No es el más alto desde el inicio de la pandemia. Recordemos que ya en el mes de mayo teníamos una tasa de letalidad del 14% a un principio, posteriormente del 10% y 11%. Incluso a nivel de Bolivia se manejaba una tasa de letalidad del 9%. Ha ido disminuyendo esta tasa de letalidad conforme se han ido ampliando lo que son los diagnósticos por PCR a nivel de toda Bolivia, y con ello ha ido disminuyendo también esta tasa de letalidad porque obviamente ha habido más casos activos, más casos confirmados, y esta tasa de letalidad, al ser dependiente del denominador, es decir, de la cantidad de personas enfermas con esa patología, obviamente que varía de manera brusca dependiendo de la cantidad de casos activos que tengamos. Bueno, los cochabambinos debemos alarmarnos, doctor, por este incremento, por esta cifra. Especialmente por lo que son el grupo de personas que están falleciendo. En las últimas 2 semanas, del total de fallecidos, entre el 80 y 90% han sido adultos mayores. Entonces, en todos estos reportes que estamos teniendo de 5 o 7 casos, apenas 1 o 2 son menores de 60 años, el resto son adultos mayores. Es decir, si bien la cantidad de casos ha ido disminuyendo en nuestro departamento, la mayoría de estos casos han sido casos moderados a graves, y muchos de ellos todavía se encuentran en unidades de terapia intensiva, y eso es algo que nos preocupa. Por ello llamamos a la población a cuidar a nuestros adultos mayores, porque es una población de riesgo, es una población que tiene enfermedades de base que los hace mucho más propensos a tener complicaciones severas por la enfermedad. Doctor, ¿y el Cercado sigue siendo la zona donde se registran más fallecidos o existe otro municipio? A nivel del Cercado es donde se tiene la mayor cantidad de fallecidos en números totales. Sin embargo, el municipio que tiene una mayor tasa de letalidad no es el Cercado, sino son otros municipios, como el municipio de Entre Ríos, que a un principio tenía gran cantidad de fallecidos, ahora ya no los tiene. Sin embargo, su tasa de letalidad se mantiene por encima de 10. También otros municipios en el eje metropolitano, como Colcapirua, como Quillacollo, también tienen tasas de letalidad por encima de 9%, cercanas a 10%. Entonces, no es solamente el municipio del Cercado, sino también son otros municipios donde la tasa de letalidad es mayor, nuevamente, debido al factor del denominador, porque la cantidad de casos confirmados son mucho menor en estos municipios. Doctor, estos fallecimientos, estas muertes, ¿a qué se debe? Principalmente en las personas de la tercera edad. Son 2 características principales que han ido acompañando a lo que son estos fallecimientos. Primero, el ser mayor de 60 años como uno de los factores de riesgo principales, y el segundo, la tenencia de alguna enfermedad de base, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades reumáticas, todos ellos que han ido agravando la sintomatología de la enfermedad. El cuadro ha sido mucho más severo y también las complicaciones inflamatorias de esta enfermedad han sido mucho más severas en estos pacientes.
Doctor, ¿hay algún caso de rebrote que se haya registrado y que haya derivado en muerte? Tenemos 2 casos que se están investigando de infección, pacientes que en el mes de mayo habrían dado como positivos en la ciudad de Santa Cruz y posteriormente aquí en Cochabamba en el mes de agosto, fines de agosto y principios de septiembre, vuelven a dar positivos a la prueba de PCR. Sin embargo, en el primer diagnóstico del mes de mayo no está totalmente confirmado porque son a través de pruebas inmunológicas. Estamos haciendo la verificación y la investigación de los casos. Ambos casos se encuentran completamente asintomáticos y no han llegado a lo que es el deceso. Para que entienda la población, doctor, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de reinfección? Son 2 términos que se manejan, uno que es la reactivación de la enfermedad y otro la reinfección. Hablamos de reactivación de la enfermedad cuando la carga viral disminuye tan bajo que la prueba de PCR nos da negativo y luego de una semana o 2, cuando disminuye nuevamente el perfil inmunológico, nuevamente la carga viral comienza a incrementarse porque aumenta la replicación viral. El otro término de reinfección está asociado a lo que es una negativización completa de la enfermedad, es decir, que se ha sanado la persona y posteriormente, 90 a 100 días después, cuando los anticuerpos comienzan a disminuir, nuevamente se hace propenso a adquirir la enfermedad, nuevamente contrae la enfermedad y estamos hablando en este caso de una nueva enfermedad con el nuevo virus, ya sea la misma cepa u otra cepa. Eso todavía está en debate porque en nuestro medio están circulando las cepas L y S, pero adicionalmente a ello también se han ido catalogando más de 14 serotipos o subtipos que tienen la misma importancia a nivel de lo que es Sudamérica, específicamente un estudio reportado en el Instituto de Salud Pública de Chile hace la semana anterior. Bueno, y en las últimas horas, doctor, se han registrado casos de reinfección. Hablamos uno en el departamento de La Paz, hablamos 5 en el Beni y también existe casos en Cochabamba. Usted ha manifestado en varias declaraciones, doctor, que los bloqueos, los movimientos, incluso las campañas políticas, esto va a derivar en un rebrote a partir del mes de noviembre. ¿Lo ratifica? Todo lo que hemos ido analizando durante este tiempo es producto también de las experiencias que hemos tenido aquí en Cochabamba. El primero, todo lo que significa aglomeraciones de personas sin mantener lo que son las medidas de bioseguridad, incrementan la probabilidad de contagio de las personas y eso ha hecho que tengamos también varios brotes en diferentes lugares, en diferentes áreas, por lo tanto podría ocurrir nuevamente en cualquier momento. El segundo es el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en diferentes sectores donde también las personas se aglomeran, es decir, mercados, sector del transporte u otras áreas hacinadas donde las personas han comenzado a descuidar el uso del barbijo, el lavado de manos, la mantención del distanciamiento social y el uso del alcohol sanitizador para lo que es la desinfección de las manos. Es importante las recomendaciones que hace, doctor, a la población para no bajar la guardia y continuar cuidándonos. Doctor, muy amable por esta entrevista. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias y como usted le decía, no podemos bajar la guardia, debemos seguir atentos frente a esta enfermedad. Que tenga un buen día, doctor. Y nosotros tenemos resumen de noticias.